Romanos capítulo 1, hermanos, versículos, amén, del 18 al 32, por favor. Y vamos a predicar un mensaje, hermanos, que le puse por título esta mañana: un mundo en crisis. Un mundo en crisis. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en medio de un mundo en crisis? Amén. Un hombre de Dios dijo estas palabras: el mundo está, dice, alejándose cada vez más de Dios y cada vez más de la voluntad de Dios. Dice, cada vez más son ignorados los mandamientos y los preceptos de nuestro Dios. Y esto es porque el mundo, lejos de acercarse más a Dios, se aleja más de Él. El mundo, dice, está entrando en una gran crisis. Y lo más triste de todo es que muchos cristianos están dormidos y no se están levantando a tomar su postura delante de Dios como hijos de Dios que profesan ser. Otros, dice, peor, se están dejando arrastrar por la corriente de este mundo y no ven que van por el camino de la perdición. Muchos, aunque se autoproclaman cristianos, hijos e hijas de Dios, no están funcionando como tal. Es decir, no están siendo verdaderos cristianos en tiempo de crisis. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, nos dice estas palabras, la palabra de Dios, si lo lees conmigo en voz baja, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, escucha lo que dice la Escritura, hermanos, de la Biblia al día, acerca del versículo 28 y 32 nada más. Dice estas palabras: a tal grado llegaron que al dejar a un lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Dios los abandonó a que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Sabían hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a esos delitos es la muerte, y sin embargo continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. Un mundo, hermanos, en crisis es lo que estamos viviendo en nuestra generación. Es de lo que vamos a hablar primeramente. Una de
las cosas que me inspiró en este mensaje, hermanos, fue lo que está pasando en las cárceles, amén, del Ecuador. El día viernes estuve en una reunión con la directora del CRS Turi, amén, estuvimos ahí algunas personas en esta reunión para conocer a la nueva directora, amén, al director lo quitaron de allí, amén, escucha, estábamos en ese lugar, mis queridos hermanos, y estábamos hablando acerca de ciertas cosas, amén, que están pasando en las cárceles, amén, del Ecuador, y el por qué el presidente, amén, declaró el estado de excepción, amén, escúchame, en las cárceles del Ecuador. Se nos dieron nuevas instrucciones y todo lo demás, amén, pero escucha, hermanos, lo que significa estado de excepción, dice que es un régimen de excepción, amén, también conocido como, amén, estado de emergencia, amén, dice que es un mecanismo contemplado en la constitución de un país en caso de que un presidente considere que existe alguna situación extraordinaria, tal como una catástrofe natural, perturbación grave del orden interno o guerra externa o interna. Sabemos, hermano, lo que ha pasado y está pasando en las cárceles, amén, del Ecuador. Escucha, amén, hay muchas riñas, hay muertos, hay decapitados, amén, tantas cosas, amén, que se les están saliendo de las manos a las autoridades, amén, de las cárceles, armas de fuego, amén, ¿por dónde entran? Si cuando entramos ni siquiera un centavo nos permiten entrar, amén, se te viene un centavo en el bolsillo, amén, y suena la maquinita inmediatamente, amén, dice, a ver, se revísese bien que trae, de veras, aquí trae un centavo, amén, tienes que dejarlo por ahí, amén, el centavo, y vuelves a entrar, amén, por la máquina, después te registra, entras más adentro, te vuelven a registrar, amén, y más adentro, te vuelven a registrar, amén, y escucha, hermano, por dónde entran las armas de fuego, es muy sencillo, ellos mismos las están metiendo. Vamos a estar aquí. La misma policía, los mismos guardias, amén, por dinero, amén, por corrupción, están metiendo, amén, las armas de fuego, están metiendo machetes, celulares, amén, cuchillos, en fin, toda clase de cosas que los presos están obteniendo, hermanos, para de alguna manera, amén, escucha, con ello, hacer sus fechorías dentro de la cárcel. Y lo que el presidente de la República Ecuatoriana o del Ecuador está diciendo es que está declarando un estado de excepción en las cárceles del Ecuador. Amén, poner ahora a los militares. Esta vez que fui a la reunión el día viernes, ahora tuve que pasar por el filtro de los militares. Amén, ellos te preguntan, amén, cosas, te registran también, amén, te pasan ese aparatito por todo el cuerpo, a ver si no traes algo por ahí escondido, amén, te revisan las medias, amén, todo, amén, los soldados o los militares, después entras adentro y sigue la otra revisión. Pero escúchame, amén, lo que está haciendo, amén, el presidente es declarar un estado de excepción y poner a los militares a cargo de la seguridad en conjunto con la policía, pero incluso los militares están sobre la misma policía, sobre los mismos guías penitenciarios, personal que labora dentro de los penales, y lo que está haciendo con esto, hermanos, es declarar que hay caos y que los presos están levantándose incluso, amén, en contra de la misma autoridad dentro de la cárcel. ¿Cuántos están aquí? Y al pensar en esto, en mi mente pensé y dije, esto, amén, es una crisis, amén, en la cárcel o en algunas cárceles, amén, del Ecuador. Una de ellas es el Turi, otra es una de Guayaquil, no me acuerdo cómo se llama, y la otra es una de la Tacunga, que son las más, amén, más problemáticas, donde está sucediendo más cosas, más caos, amén, dentro, amén, acaban de matar a uno, amén, aquí en el Turi, amén, a un mismo policía que tiró una bombilla, no sé qué, para calmar y le dio en la pura cabeza y pues el pobre murió, amén, no se salvó. Pero entre él y otros 4 estaban, amén, encajándole un cuchillo a otro y pegándole a otro y con una madera y con patadas y el cuchillo, amén, de esta manera. Amén, escucha, amén, cuando se murió por el petardo que tiraron. Amén, allá pues todos sabemos que han decapitado a una persona,
y todavía lo quemaron, amén, y creo que ya quemaron a otro también. Los están balaceando primeramente, amén, en la Tacunga también mataron a otros, amén, con pistola y todo eso, amén. Y una de las cosas, hermano, que yo pensé en mi mente, dije, lo que está pasando en las cárceles es una crisis dentro de la cárcel. Y esto es lo mismo, hermanos, que está pasando en el mundo entero. Hay una crisis, amén, en el mundo, y el mundo se está levantando en contra de la misma autoridad de nuestro Dios. Están yendo en contra de los principios y en contra de los valores, amén, de nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén, están yendo en contra, amén, de la palabra de Dios, y de esa manera se están revelando a su Creador, mis queridos hermanos, amén, al Dios del cielo, y le están diciendo a Dios, no te necesitamos, ni necesitamos tus leyes, ni tus mandamientos, nosotros vamos a hacer lo que queramos. En otras palabras, están violando la autoridad de Dios y levantándose en contra de esa autoridad. Escucha lo que dice el diccionario acerca de la palabra crisis. Dice estas palabras: situación difícil o complicada. Algunos sinónimos son peligro y también riesgo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos advirtió muchos años antes, amén, de este tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo, podríamos decirlo así, el tiempo del mundo en crisis, y la Biblia lo llama tiempos peligrosos. Mira conmigo 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor, versículos del 1 al 4. Si lees conmigo, 2 de Timoteo, amén, capítulo 3, versículos, amén, del 1 al 4, dice estas palabras, la palabra del Señor. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escucha lo que dice otra traducción de esta escritura. Dice así: también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos, escucha esto, en los últimos tiempos, dice, va a ser muy difícil ser cristiano. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intentan hacer el bien. Traicionarán a sus amigos. Serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Esto se parece mucho a nuestro tiempo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia nos está hablando de una condición del mundo, mis queridos hermanos, de una condición la cual tú y yo estamos viviendo en el mundo, y que las personas, amén, tienen en el mundo. Y eso nos dice, como la misma Biblia lo dice, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Vivimos en un mundo en crisis, la cual ha sido profetizada para el tiempo del fin, hermanos, y para nuestro tiempo. Y los cristianos, escúchame en esta mañana, debemos entender que debe de haber una diferencia entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Que debe de haber una diferencia entre los cristianos, hijos e hijas de Dios, y entre los mundanos, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y por ende son hijos del diablo. ¿Cuántos están aquí? Y esto me lleva a mi segundo punto rápidamente, hermanos, a hablar acerca de cristianos en medio de un mundo en crisis. Amén. Nosotros debemos de ser cristianos en medio
de un mundo en crisis. La Biblia nos habla, hermanos, y nos cuenta cómo en una ocasión, amén, los discípulos se acercaron con el Señor Jesucristo y le preguntaron acerca del tiempo del fin y de la condición que tendría el mundo y las personas en el mundo para este tiempo, hermanos. Y el Señor Jesucristo no solo les habló de una crisis en el mundo, sino que también les habló de una crisis en las personas en el mundo. Y es muy curioso, escucha, pero esta misma condición que el Señor habló a sus discípulos hace más de 2000 años atrás, amén, para el tiempo del fin, es la misma condición la cual vemos tú y yo en nuestra generación y en nuestro mundo. Mira conmigo Mateo, capítulo 24, por favor. Mateo, capítulo 24, versículos, amén, 4 al 8 y 12, por favor. Mateo 24, 4 al 8 y 12. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice estas palabras. Amén. Mateo 24, 4, aleluya. Amén. 8 y 12. Dice de esta manera. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira conmigo Marcos, capítulo 13, por favor. Amén, versículos 21 al 23, lo que nos dice la Escritura. Marcos 13, por favor, 21 al 23, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Marcos 13, 21 al 23, dice de esta manera: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, que se los he dicho todo antes. Lo que está diciendo el Señor aquí, hermanos, cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dicen: dinos, ¿cuándo será el fin del siglo y el tiempo de tu venida? Amén, ¿qué condición tendrá el mundo? Amén, ¿qué condición tendrán los seres humanos en el tiempo del fin? Y el Señor le responde lo que acabamos de leer en estas dos escrituras. Y les dice: miren, esta será la condición del mundo. Habrá una crisis, habrá un caos, habrá terremotos en diferentes lugares. El otro día cuando hizo un temblor aquí, el último que hizo, que nos despertó creo en la madrugada, yo me acuerdo que abrí mi celular porque pues ya cuando tembló lo que tienes que hacer es investigar dónde tembló y todo eso, ¿no? Para saber y amén, y estar informado. Y pues me metí, me acuerdo, el teléfono ahí en la madrugada en el internet y le puse ahí para ver dónde había sido el temblor. Y todavía no salía porque dura un momento en salir, no es instantáneo, no estar aquí. Amén, pero me impresionó tanto que me mandó una página de los últimos sismos, hermanos, de un mes atrás. Y era impresionante cómo le podía dar para arriba a mi teléfono. Y decía un montón de lugares donde había habido temblores o terremotos. Amén. Me acuerdo que decía, amén, Perú, amén, Colombia, amén, Australia, amén, Irán, amén, y estaba yo, amén, haciendo para arriba y para arriba, y eran un montón de temblores, hermano, tal vez no en una exageración, amén, en una gran magnitud, pero había temblores, y lo que está diciendo Jesús es esto, amén, en diferentes partes de la tierra, en el mismo tiempo habrá terremotos, habrá, amén, movimientos, amén, telúricos, como se le llama hoy, amén, habrá temblores. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y es impresionante cómo la palabra de Dios se cumple. Muchas personas, amén, bueno, podemos decir, tembló en tal lugar, tembló en México, tembló en Perú, tembló en Colombia, pero cuando tiembla en Ecuador, ahí pega chiquito. Tembló en Ecuador, pasan aquí. Y ahí sí se acuerdan de Dios. ¡Ay, Diosito! Guárdame. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Una ocasión hizo un gran terremoto allá en México, donde soy yo.
Uno pero bueno, hermanos, de 10, amén, fue. Amén, que la tierra se abrió, hermano. Nosotros, mi esposa y yo andaba en esa camioneta que les cuento a ustedes que compré para la iglesia, ese Ford Ranger blanco. Me acuerdo que estábamos era doble, pues casi ni sentimos nosotros el temblor, estábamos en el carro. Y pues era doble y era mucho amortiguador. Pues no, yo creí que era lo mismo que se lo hubiera quedado normalmente. Amén. Pero me acuerdo que, ¿sabes por qué nos dimos cuenta? Porque cuando íbamos en la calle, empezamos a ver cómo la gente salía corriendo de los negocios, salía corriendo de las casas y se arrodillaban en la calle y no les importaba. Y decían, Dios, guárdanos, porque fue bien fuerte, hermano. La tierra se abrió, nos quedamos sin luz, amén, por unos días nos quedamos, amén, sin comunicación, sin teléfono, amén, hasta el agua falló, amén, nos quedamos totalmente, amén, afuera, amén, escucha, amén, de tecnología y fuera de toda comunicación y fuera de servicios básicos, amén, por días. Había un bosque de la ciudad donde todos se fueron a refugiar ahí. Amén, había carpas de campaña, autoridades y todo. Amén, era glorioso cuando ibas ahí a predicar, porque estabas hablando con una persona y decías, oye, amén, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Esto es una profecía que se está cumpliendo. Y la gente decía, sí, ora por mí, por favor. Estaban bien asustados. Y no terminabas de orar de unos cuando ya te estaban haciendo para atrás. ¿Qué pasó? Por mí también. Venga, todos, oren por nosotros. Amén, y un montón de almas salvas. Mucha gente convirtiéndose a Cristo, pero ¿sabes qué es lo triste, hermanos? Que cuando pasa, amén, esto, a la gente se le olvida. Se le olvida. Y siguen haciendo su propia voluntad. Y el Señor Jesucristo dice, para el tiempo del fin, dice el Señor, habrá esto, amén, terremotos en diferentes lugares, amén, guerras, rumores de guerras, amén, y escucha, hermano, todo esto lo estamos viendo, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, amén, que están engañando a mucha gente. ¿Cuántos están aquí? Y lo estamos viendo en nuestra generación. Anteriormente, amén, lo mirábamos en películas proféticas. Hoy lo vemos en nuestras noticias. ¿Cuántos están aquí? Amén. La guerra comercial, amén, entre las grandes potencias del mundo. Amén, la caída de muchas naciones, amén, que antes eran prósperas y ahora están en decadencia y en escasez, mis queridos hermanos. Los rumores de guerra, las pestes, las hambres, terremotos, amén, todo lo que el Señor Jesucristo dijo que sería principio de dolores. La gran apostasía de la que nos habla la Biblia, el falso evangelio, amén, que se predica hoy, de prosperidad. ¿Cuántos están aquí? De amar las cosas terrenales y olvidarte de las celestiales. Amén, amar, amén, el dinero y olvidarte, amén, de las cosas eternas. Cuando Jesús dijo, ¿de qué sirve a una persona ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿Cuántos están aquí? Amén. Y escucha, el falso evangelio, amén, del que habló Pablo en Gálatas, la anatema, amén, que está, amén, corriendo como pólvora en las naciones de la tierra, mis queridos hermanos, y escucha, amén, todo aquel engaño, amén, a muchas personas, amén, personas y sectas que se han levantado y están usando el nombre de Dios en vano. Predican a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, sino a otro Jesús. ¿Cuántos están aquí? Amén. Otra de las cosas que el Señor dijo a sus discípulos acerca de este tiempo y acerca de esta pregunta, amén, sobre la condición del mundo y las personas en el mundo en el tiempo del fin, fue esta. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, si lo lees conmigo. Mateo 24, amén, 37 al 39, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Escucha esto, hermanos. Esto lo estamos viendo en nuestra generación. Esto está pasando, amén, en el mundo. Las personas como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, es decir, preocupándose solo por las cosas terrenales y dejando a un lado las celestiales, como dice la Escritura.
nota, prefieren divertirse antes que adorar a Dios, prefieren lugares de diversión antes que la iglesia donde se viene a adorar a Dios. ¿Y qué más nos habla la Biblia? Amén, en Génesis del tiempo de Noé, hermanos. Nos habla que tenían un corazón malo y que todos sus pensamientos eran continuamente solamente el mal. Y en nuestra generación las personas son cada vez más malas. ¿Cuántos saben eso? Las personas son cada vez más sanguinarias. Vi una noticia recientemente que acaban de matar a una muchacha, una mujer aquí mismo en Cuenca, por aquí cerquita, cerca de, creo, del cuartel militar, parece ser, lo vi, amén, apuñaladas aquí en Cuenca. Amén. Ahora decapitan gente, ahora los queman, ahora los descuartizan. ¿Cuántos están aquí? Le sacan sus extremidades. Amén. La gente, amén, cada vez tiene un corazón más malo. Los delitos, hermanos, son cada vez más peores. Y pareciera que las personas están perdiendo el corazón. Y escúchame, esto es una gran verdad. La gente está perdiendo el corazón porque la escritura que declaró el Señor Jesucristo se cumple, hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra cosa que muy claramente el Señor les dijo, amén, también a los discípulos acerca de esta pregunta y del tiempo de crisis, en el tiempo del mundo que vivimos tú y yo, y las personas en el mundo, es que serían los días, amén, o serían como los días de Sodoma y Gomorra. Lucas capítulo 17 nos dice algo acerca de esto, versículos 28 al 30. Lucas 17, por favor, 28 al 30, dice estas palabras, la palabra de Dios. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, amén, se manifieste. Sabemos acerca del fallo de la Corte Constitucional sobre el permiso de unirse en matrimonio a personas del mismo sexo, es decir, homosexuales, lesbianas. Esto es una fiebre ahora aquí en el Ecuador. ¿Cuántos están conmigo? Se están haciendo marchas a favor, se están haciendo marchas en contra. Ayer mientras íbamos a evangelizar, amén, miramos, amén, yo lo miré más o menos a una cuadra, a mi esposa, amén, le tocó, amén, cerquita, amén, pasó por allí, amén, un desfile o un mitin o una marcha a favor de los pervertidos, porque no hay otra manera de no llamar, va a estar aquí, amén. A favor de los, amén, gays, les dicen ahora. Es como que le cambiaron el nombre más suavecito, ¿no? Ya no son pervertidos, son gays. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Son pervertidos y punto. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Y mi esposa pasó, escucha por allí, y me estaba diciendo, amén, cuando yo volteé, miré, amén, toda esa multitud allá, dije yo, bueno, ¿y ahora esto qué será? Y me asomé, amén, hacia aquel lugar, y de pronto miré dos banderas, amén, que traían el arco iris pintado, y dije, son de los mendigos pervertidos. ¿Vamos a estar aquí? Amén. Ahora la gente sale a apoyar la perversión. ¿Vamos a estar conmigo? Porque hay muchos ahí que no son homosexuales o lesbianos o lesbianas, amén, pero salen a apoyar a los perversos. ¿Vamos a estar conmigo? Amén. Salen a apoyar a los perversos. Pero yo digo que algo por ahí debe haber escondido. Allá en México decimos, todavía no salen del closet, pero un día van a salir también. Todos los que apoyan, amén, los pervertidos es porque son pervertidos también. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿O tienen miedo? No. ¿Cuántos tienen miedo? No. ¿No, verdad que no? No. Mayor es el que está en mí que el que está en mí. Amén. Aleluya. Y escuchen, hermanos, esta, amén, Corte Constitucional ha dado el fallo a favor de los pervertidos, hermanos, y escúchame, amén, muchas personas están apelando para que esto no se lleve a cabo, amén, lo sabemos, y en el nombre de Jesús, ojalá suceda y se retrate esto, amén, pero esto no solo está pasando en Ecuador, hermanos, sino en el mundo entero. Amén. Hay naciones que ya lo están llevando a cabo.
ya lo están ejerciendo su derecho, amén, a la perversión. Hay otros como Ecuador que están en resistencia. En México, nuestro ilustre presidente de la República Mexicana acaba de dar su aprobación para que todas las personas, sean quien sean, puedan tener matrimonio en cualquier ciudad, de cualquier estado, de cualquier parte de la nación. En Sinaloa, que son puro con pistola y con sombrero, dijeron: a mí me vale lo que diga el presidente, aquí no vamos a cazar a jotos. Amén. Con el bigotón y todo ahí, amén, la pistola. Aquí no vamos a hacer eso, aquí somos machos. Amén. Amén. Pero hay otros que ya lo aprobaron y lo están haciendo. Amén, escucha, amén, y hay otras personas que después de esto lo que va a seguir, hermanos, es que van a pedir la adopción, amén, a niños, para pervertirlos desde pequeños. ¿Cómo están aquí? Amén. ¿Y qué más sigue después, pastor? Las relaciones sexuales de adultos con menores de edad legalizadas. Después la bestialidad, es decir, lo mismo, pero ahora con animales, legalizado. Después otras cosas, tantas cosas perversas que ni siquiera te quiero mencionar para no dañar tu mente. Pero todo está apuntando, hermanos, a esto que acabamos de leer, como los días de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos están aquí? Y escucha esto en esta mañana. Somos cristianos viviendo en medio de un mundo en crisis, hermanos. Un mundo que cada vez se aleja más de Dios, que cada vez se revela más a la autoridad de nuestro Dios, que cada vez más se enreda en las cosas del diablo y del infierno. Un mundo que cada vez más se aleja del cielo, hermanos, y cada vez más se acerca al infierno. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Este es el mundo en el cual tú y yo vivimos, y como cristianos, somos cristianos viviendo en medio de un mundo en crisis. ¿Y sabes qué es lo más triste de esto, hermanos? Que cristianos no están tomando su postura como tal, y que incluso cristianos están dejándose arrastrar por la corriente de este mundo malo, de este mundo que está en rebelión con Dios. Y lo más triste es que cristianos no están siendo buenos cristianos e intercediendo, amén, por este mundo y por las personas que están en el mundo, hermanos. Hay muchos cristianos dormidos, muchos cristianos pasivos, muchos cristianos que en realidad solo se han denominado cristianos, pero realmente no lo son. Muchos cristianos que en vez de levantarse y ser cristianos en medio de un mundo en crisis, están siendo arrastrados por ese mismo mundo, hermanos, y se están enredando con él, descuidando su relación con Dios y con las cosas de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 32. Versículo, amén, 18 al 20, mira lo que nos dice la Escritura. Deuteronomio 32, 18 al 20. Usted dijo que había venido a escuchar la palabra. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 28, amén, 18, discúlpame, 32, 18 al 20. Dice estas palabras, Deuteronomio 32, amén, 18 al 20. Dice de esta manera: de la roca que te creó te olvidaste. Escucha esto. De la roca que te creó, amén, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Mira lo que nos dice la Escritura aquí. Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 4. Dice estas palabras, amén, la palabra, amén, del Señor. Amén. Segunda de Timoteo 3, 4 dice así: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Job, capítulo 33,
versículo 14, mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Job capítulo 33, amén, versículo 14, nos dice estas palabras, la palabra, amén, de nuestro Dios, hermanos. Job 33, aleluya, amén, 14, dice estas palabras, amén, la palabra del Señor. Dice así, Job 33, 14, dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Escucha esto, hermanos. ¿Cuántas veces nos tiene que hablar nuestro Dios? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir: yo soy tu Dios, yo soy tu Creador y soy un Dios celoso? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos tiene que decir: este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Esto significa por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces, hermanos, amén, nos tiene que hablar, nos tiene que decir esto nuestro Dios? Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántos cristianos hay que realmente no tienen una postura de cristianos? No oran, no se congregan fielmente, no hacen nada para Dios, no están ganando a nadie para Cristo, no invierten en la obra de Dios, no evangelizan. ¿Cuántos cristianos hay que en lugar de ser cristianos en medio de un mundo en crisis son arrastrados por este mundo, hermanos? Y son enredados en el caos, amén, que incluso, amén, desagradan a Dios. ¿Cuántos cristianos hay que prefieren divertirse antes que adorar a nuestro Dios? ¿Cuántos cristianos hay que prefieren un lugar de diversión antes que venir al templo a adorar al Señor? Alzar las manos al cielo y decir: aquí estoy, Señor, tú eres mi Dios. Aleluya. Tú eres mi Creador, tú eres todo para mí, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos cristianos hay que prefieren divertirse? Hoy es domingo, no importa, hombre, vámonos a la pachanga y pachangos. ¿Cuántos están aquí? Amén, no importa, vamos a divertirnos. La vida solo es una. Hay que vivirla. Esa es la mentira del diablo. Amén. Hay otra vida después de esta, ¿sabías? Y esa es la vida eterna. Esta solamente es pasajera. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escuchen, hermanos, ¿cuántos cristianos hay de esta manera, hermano? Amén, que prefieren lugares de diversión que adorar a Dios, tal como está escrito. Amén, al Dios que profesan tener en su corazón. Yo creo que cuando hay personas así, hermanos, te lo digo de todo mi corazón, es porque realmente Cristo no está en su corazón. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Es porque realmente Cristo no está. ¿Por qué dice eso, pastor? ¡Sacrilegio! ¿Qué le pasa? Muy sencillo, hermano. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Amén. Así está escrito. Y si Cristo está en nuestro corazón, Él es el tesoro y las cosas de Dios son nuestro tesoro, entonces estaremos ahí, estaremos donde está nuestro Dios, estaremos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque este es nuestro tesoro y este es nuestro corazón. ¿Puedes decir un fuerte amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto me lleva a cerrar mi mensaje hablando acerca de qué hacer como cristianos en un mundo en crisis. Leamos nuestra historia principal una vez más, nuestra escritura principal, Romanos, capítulo 1, versículos, amén, a 18 al 32. Vamos a leer y vamos a terminar esta mañana. Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escucha lo que dice la Biblia el día del 28 y 32. Dice así: a tal grado llegaron que al dejar hablado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Dios los abandonó a que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Sabían, dice, hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a estos delitos es la muerte, y sin embargo continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. Ahora pon atención en esta mañana, hermanos. Esta es la condición de personas en nuestra generación. En medio, amén, de un mundo en crisis, esto es lo que los pecadores están haciendo, en lo que están enfocándose, amén, cambiando la verdad de Dios, amén, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Buscan quedar bien con personas, con gente que antes de quedar bien con Dios, amén, muchos de ellos cambian lo natural por lo que es contra naturaleza. Amén. Escucha esto, hermano. Dice la Biblia que al hacer esto, las personas están llenas de injusticia, fornicación, perversidad, llenos de envidias, contiendas, engaños, maldades, llenos de murmuración, soberbia, desobediencia, llenos de deslealtad, llenos de traición. Y no solo eso, hermanos, sino que la Biblia dice que ha llegado a tal grado que al dejar hablado a Dios, prefiriendo otras cosas antes que a Dios, antes que al Creador, por el cual respiran y por el cual viven. Escucha esto, hermanos. Los cristianos, amén, debemos ser totalmente lo contrario a esto. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Debemos ser totalmente lo contrario a esto, hermanos. Y permíteme, si no soy tan popular en esta mañana, me disculpas, pero es mi deber predicar la palabra. Amén. Es mi deber, amén, decirte lo que estamos viviendo y lo que debemos hacer como cristianos, amén, en medio de un mundo en crisis. Amén. Y escúchame en esta mañana, hermanos, debemos ser totalmente diferentes. Debemos de no dejarnos atrapar, amén, por este mundo, amén, que está siendo manipulado por Satanás para la destrucción de las almas, y debemos levantarnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos como cristianos. Amén. Tan solo piensa en esto. ¿Qué hizo Noé en medio de la misma crisis en la cual vivimos tú y yo en este mundo? ¿Qué hizo Noé? Noé se dio a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y no solo escucharla, sino obedecer la voz de Dios, aunque era difícil, al igual como en nuestro tiempo el ser cristiano, porque nadie quería saber de Dios, ni del arca, ni de la salvación, aunque era difícil. Él fue obediente a Dios, hermanos. Amén. Buscaba escuchar la voz de Dios y la obedecía. Incluso les enseñaba a los pecadores lo que Dios le enseñaba a él, y trató de persuadirlos a ser salvos, y de esa manera
Él se salvó porque hizo la voluntad de Dios. Piensa en esto, ¿qué hizo Abraham en el tiempo de Lot, su sobrino, hermanos? Amén, cuando vivió en Sodoma y Gomorra, en un tiempo como el vivimos tú y yo, hermanos, Abraham intercedió por los pecadores. Oró a Dios para que tuviera misericordia de ellos. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué hizo Daniel en medio de una generación mala en la cual vivió en Babilonia, hermanos? Él oraba y oraba y oraba a Dios 3 veces al día, dice la palabra, y siempre buscó la presencia de Dios en su vida en medio de una mala generación. Siempre confrontó el pecado e hizo lo correcto delante de Dios, y Dios lo guardó. Una generación y un mundo que cada vez se alejan más de Dios. Tú te acercas con una persona a tu trabajo o a tu escuela, amén, o en cualquier otro lugar, y sus conversaciones no tienen ni un poquito de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Solo vanidad, solo el amor al dinero, solo, amén, las redes sociales, solo el amor, amén, escúchame, a las cosas que a Dios no le agradan, mis queridos hermanos. Y cuando les hablas de Dios, te miran como bicho raro. ¿Y este Dios me salió? ¿Viene de Marte? No, no vengo de Marte, vengo de amarte y hablarte de Dios. ¿Cuántos se han fuerte a mí? Escucha, aleluya. Ese es nuestro llamado, hermanos, como congregación, a nacer como Daniel y a estar llenos de Dios y llenos de la voluntad de Dios. 3 escrituras y vamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice estas palabras, la palabra del Señor. Romanos 12, 1 y 2, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Mira lo que nos dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, amén, versículos 15 al 17. Dice estas palabras: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Mira lo que nos dice última escritura. Primera Tesalonicenses 5, 17. Todo un texto, hermanos, aleluya, para decirnos estas palabras. Amén, nuestro Dios. Primera Tesalonicenses 5, 17. Mira lo que dice: ora sin cesar. ¿Sabes qué significa sin cesar, hermanos? En palabras prácticas, no dejes de orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos dice en su palabra, hermanos, no te conformes a este siglo. No seas igual que las personas en el mundo. Ellos van para abajo, se acercan cada vez más al infierno. Tú no, tú acércate más a Dios. Amén, tú ven para arriba. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. No hagas lo que ellos hacen, tú sé diferente. Incluso Jeremías dice que no se conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Escucha, hermanos, tienes que ser diferente. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hagamos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. No dejes de orar, no dejes de servirme. ¿Cuántos dicen fuertemente? No dejes a Dios a un lado como lo hace el mundo. Tú no eres del mundo, tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo hacemos, un día este mundo se va a acabar, hermanos. Pero la iglesia de Cristo, los que fuimos cristianos en medio de un mundo en crisis, estaremos en el cielo con nuestro Señor. Y recibiremos la preciosa morada eterna. ¿Sabes qué le dijo? Amén, Malaquías a Dios una ocasión: Señor,
Los pecadores, amén, dice, les va bien. Te tientan con pecado y escapan de tu mano. Y es como que Malaquías está haciéndole un reclamo a Dios. Esto mismo lo hizo David en Salmos. Señor, dice, los impíos prosperan. Amén. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Amén. A David. ¿Y sabes qué le respondió Dios a Malaquías? Va a llegar el día, y viene ya, grande y temible de Jehová, en el cual Dios dará retribución a cada persona. Y ahí te darás cuenta, amén, cuál fue la bendición de seguirme y de seguirme a mí. Ahí te darás cuenta la diferencia entre el injusto y el justo, entre el impío, amén, y el justo que vive para Dios. Porque ahí Dios va a juzgar, amén. Y como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor. Dale un fuerte aplauso.